Forum, el valor del conocimiento. Hablemos de la declaración por y más y el tope máximo de 4.700 VTs que se fijó para poder acceder a este tipo de declaración. Veamos qué nos dice la Administración de Impuestos sobre algunas controversias que se han generado sobre dicho tope. El tope máximo para poder declarar por y más es de 4.700 VT, con base en la renta gravable alternativa y no por los ingresos brutos. Pero para desarrollar ese tema se hace necesario que verifiquemos las normas que están en conflicto y veamos qué nos dice la DIAN en un reciente oficio. Mediante el oficio 04807 de agosto del 2014, realizó la DIAN algunas precisiones respecto de la incongruencia existente entre los artículos 330 y 334 del Estatuto Tributario. Miremos que tenemos allí básicamente dos normas. Uno, el artículo 330 sobre la determinación y otro, el artículo 334 sobre el IMAS y la posibilidad de acceder a este tipo de declaración con cierto beneficio de firmeza en la declaración. Notemos una cosa, el 330 es un artículo anterior al 334 y esa aclaración la hago para una interpretación hermenéutica que tenemos que hacer luego. Veamos qué nos dice el artículo 330 del Estatuto Tributario. Sistemas de determinación del impuesto sobre la renta y complementarios para personas naturales de la categoría empleados. El impuesto sobre la renta y complementarios de las personas naturales residentes en el país, calificadas en la categoría de empleados de conformidad con el artículo 329 de ese estatuto, será el determinado por el sistema ordinario contemplado en el título primero del libro primero del estatuto. Y en ningún caso podrá ser inferior al que resulte de aplicar el impuesto mínimo alternativo, IMAN, al que se refiere este capítulo. El cálculo del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario de liquidación no incluirá los ingresos por concepto de ganancias ocasionales para los efectos descritos en este capítulo. Además, ¿cómo termina dicho artículo? Dice, los empleados cuyos ingresos brutos, nótese aquí la palabra, ingresos brutos, en el respectivo año gravable sean inferiores a 4.700 VTs, podrán determinar el impuesto por el sistema del impuesto mínimo alternativo simple y más. Es decir, ingresos brutos, 4.700 VTs, lo podrán hacer los empleados y lo podrán realizar por el sistema alternativo y más. Miremos qué más nos dice. En ese caso, no estarán obligados a determinar el impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario ni por el impuesto mínimo alternativo nacional IMAN. Este artículo nos da entonces dos situaciones interesantes. La primera, estamos hablando de ingresos brutos y la segunda, estamos hablando de 4.700 VT. ¿Para acceder a cuál sistema? Al sistema IMAS. Accediendo al IMAS y a la declaración por IMAS, no habrá lugar a la presentación de la declaración de renta ni por el sistema ordinario ni por el sistema mínimo alternativo, en este caso el IMAN. Razón por la cual muchas personas decidirán irse hacia el IMAS y obtener, digamos, los beneficios consagrados para ese sistema de simplificación del impuesto de renta. Pero miremos qué nos dice a su vez los parágrafos de dicho artículo. Parágrafo 1. Los factores de determinación del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario no son aplicables en la determinación del impuesto mínimo alternativo nacional IMAN, ni en el impuesto mínimo alternativo simple IMAS, salvo que expresamente estén autorizados en los capítulos 1 y 2 de este título. Y el parágrafo 2, el impuesto sobre la renta de las sucesiones de causantes residentes en el país en el momento de su muerte y de los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales deberá determinarse por el sistema ordinario o por el de renta presuntiva a que se refieren, respectivamente, los artículos 26 y 188 del Estatuto, lo que nos da como conclusión de que las sucesiones declararán por el sistema ordinario y no estarán en los sistemas alternativos de determinación del tributo. ¿Qué nos dice el artículo 334? Recordando que para poder declarar IMAS eran requeridos un tope máximo de ingresos brutos de 4.700 VTs. Miremos qué nos dice el artículo 334, que es posterior, pero adicionalmente es el que trata de forma especial el IMAS, dado que el 330 trataba de forma general los tres tipos de
definiciones, digámoslo así, de tributos o sistemas para declarar renta, IMAN, IMAS y renta ordinaria. Veamos qué nos dice el 334. El impuesto mínimo alternativo simple, IMAS, de empleados, el impuesto IMAS es un sistema de determinación simplificado del impuesto sobre la renta y complementarios, aplicable únicamente a personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de empleado, lo que hemos conocido como empleado tributario, cuya renta gravable alternativa en el respectivo año gravable sea inferior a 4.700 VTs. Voy a parar la lectura del artículo en este caso para que ustedes observen que aquí de lo que se habla es de renta gravable alternativa, no de ingresos brutos. Y si bien la renta gravable alternativa tiene muy pocas detracciones, tiene muy pocas aminoraciones taxativas contenidas única y exclusivamente en la ley, pues no es igual al ingreso bruto. El ingreso bruto puede diferir de la renta gravable alternativa y la renta gravable alternativa ser menor. Así que si el tope es renta gravable alternativa al del 334, una persona pudiera tener ingresos brutos superiores a 4.700 VT y una renta gravable alternativa inferior a 4.700 VT, caso en el cual podría acceder al sistema del impuesto mínimo alternativo simplificado, con base en el artículo 334. En las reglas de interpretación general sobre la ley nos dicen que el artículo posterior prima sobre el artículo anterior. Además, la norma especial prima sobre la norma general, caso en el cual no habría que hacer un gran descubrimiento para prevenir que el artículo 334 sería el artículo aplicable. Sin embargo, hay otras razones que nos da la misma administración tributaria para aplicar el tope de los 4.700 VTs no sobre los ingresos brutos, sino sobre la renta gravable alternativa. Miremos cómo se resuelve esto desde el punto de vista de la administración. ¿Cómo se resuelve la incongruencia entre el ingreso bruto y la renta gravable alternativa como base para determinar el tope de los 4.700 VT? Que para el año 2013 fue de 126.152.700 si hacemos el respectivo cálculo. Dice la administración: dada la incongruencia que existe entre los artículos 330 y 334 del Estatuto Tributario, en cuanto el primero se refiere a ingresos brutos y el segundo habla de renta gravable alternativa, justamente lo que hizo el artículo octavo del Decreto Reglamentario 1070 de 2013 fue aclarar que solo pueden optar por el impuesto mínimo alternativo simple y más los empleados cuya renta gravable alternativa RGA en el respectivo año gravable sea inferior a 4.700 VTs. Es decir, a 126.152.700 para el año 2013, independientemente del monto de los ingresos brutos obtenidos. Y esta aclaración la hace la Administración Tributaria con base en el artículo octavo del Decreto 1070 del año 2013. No la hace como una interpretación, lo hace simplemente como la definición contenida en el artículo octavo. Decreto reglamentario que lo que hizo básicamente fue reglamentar lo que ya estaba dicho en la ley, por lo tanto no excede. La pregunta es qué hubiese pasado si nos hubieran dicho que era sobre el ingreso bruto. Ahí el decreto estaría excediendo lo contenido en la ley por las normas generales de interpretación. Pero veamos qué dice dicho artículo octavo del 1070 del año 2013. Artículo octavo. Ámbito de aplicación del impuesto mínimo alternativo y más para empleados. El sistema del impuesto mínimo alternativo y más podrá ser aplicado para la determinación simplificada del impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país, clasificados en la categoría de empleados, siempre y cuando la renta gravable alternativa obtenida por el empleado en el respectivo año gravable, calculada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332 del Estatuto Tributario, sea inferior a 4.700 VT, independiente del monto de los ingresos brutos obtenidos por el empleado en el periodo gravable. Así las cosas, el artículo octavo no nos dice nada distinto de lo contenido en el artículo 334, y es que las 4.700 VTs, el tope máximo de 4.700 VTs, tiene como base la renta gravable alternativa y no los ingresos brutos. Tenemos entonces que las reglas generales de interpretación nos dicen que hay que aplicar el artículo 334, es decir, ingresos como tope, no. Renta gravable alternativa como tope, sí. Y este artículo, como decreto reglamentario, pues obviamente nos habla de la renta gravable alternativa.
Miremos un poco más al respecto. El impuesto mínimo alternativo y más, que corresponde al empleado por el año gravable, será el señalado para cada nivel de renta gravable alternativa según la tabla del artículo 334 del Estatuto Tributario, y esto es lo que nos dice el artículo 8 sobre la determinación, en este caso, de el impuesto mínimo alternativo y más. Veamos entonces la conclusión de por qué es por la renta gravable alternativa y por qué no por los ingresos brutos. Analicemos las conclusiones. El tope máximo de 4.700 VTs para poder declarar por y más se calcula con base en la renta gravable alternativa, RGA, y no en los ingresos brutos por tres razones. Primero, el artículo posterior prima sobre el artículo anterior. El decreto reglamentario vigente así lo establece y la doctrina de la DIAN así lo ha informado. En pocas ocasiones nos encontramos un análisis de una norma en el cual coincida las reglas de interpretación general del derecho tributario, coincidan los decretos reglamentarios sin que estos superen la potestad reglamentaria y adicionalmente la administración de impuestos haciendo una interpretación conforme a las dos situaciones anteriores. Sobre el tema de la renta gravable alternativa, sobre el impuesto mínimo alternativo simplificado y sobre muchos temas más, puede consultar en nuestra biblioteca www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.